Bienvenidos y bienvenidas a esta presentación del libro El hambre de Haití, terremoto, olvido y paradojas de la solidaridad, que acaba de publicar la Universidad Iberoamericana León. Los autores somos yo, Fabrizio Lorusso, y Romina Vinci, periodista italiana, quienes fuimos a Puerto Príncipe y los alrededores. Yo, en mi caso, después del terremoto destructor de enero de 2010, que hizo más de 250.000 muertos, y 1,5 millones de desplazados y decenas de miles de personas en carpas y campos precarios ahí viviendo en la ciudad. Y en el caso de Romina, casi un año después, cuando ya explotó la epidemia de cólera. Entonces, entre 2010 y 2011 se desarrollaron unos diarios de viaje, unas crónicas, unos reportajes en medios de Italia, de México y de otros países sobre la situación haitiana después de esas emergencias. Y se desarrolló un primer libro en italiano que se llama Los escombros de Haití. Después de 3 años de que salió el primer libro y a 5 años del terremoto en 2015, nace otro libro de la editorial End de Italia, también con más reportajes fotográficos por parte de Romina y un diario de ella, y también de mi parte más reportajes sobre la situación política de Haití, y ya no solo un diario con esos días, ¿no?, y esos momentos desgarradores después del terremoto. Entonces se enriqueció el mismo libro y se llamó El hambre de Haití. La versión que tenemos ahora en español, publicada por la Ibero León, traducida por Clara Ferri, es una versión actualizada al 2019, con más fotos, tanto en blanco y negro como de color, y más reportajes y entrevistas también. Entrevistas a actores locales y también a periodistas que fueron después de nosotros, porque se ha generado un círculo interesante de personas, periodistas italianos, italianas, que han ido después con nuestros mismos contactos, ¿no? Primeramente agradecer a Abel Fanfan, que es el presidente de una asociación que actúa para los derechos humanos y de los trabajadores en Haití, que nos hospedó en su casa en el barrio de Del Mas en 2010, en 2011, y también ha recibido ahí a otra gente y también ONGs y periodistas en estos años, para que vean desde dentro, desde los barrios, las comunidades, sobre todo de la ciudad de Puerto Príncipe, la situación pues de los haitianos y la situación de militarización que ahí primaba en esa época y que todavía sigue hasta la fecha. Entonces, El hambre de Haití nos relata todo eso y también nos habla de algunas metáforas que tanto en esa época como hoy en día pueden ser válidas para explicar un poco esas paradojas de la solidaridad y de la cooperación internacional, que por un lado se ve como cooperación al desarrollo, parece algo necesario, pero por otro lado, cuando ya se prolonga en el tiempo, como pasa en Haití hace décadas, se vuelve un instrumento de política internacional, de injerencia geopolítica, de neocolonialismo incluso en algunos momentos, y de privación de autonomía, incluso de soberanía de los pueblos, ¿no? Entonces no empodera a las comunidades, sino que genera más dependencia. Eso se ve mucho en Haití, una isla que pagó la deuda, no solo material, en dinero, a Francia por haberse independizado en 1804, primera república negra, antiesclavista y república de América Latina independiente, sino que estuvo pagando esa deuda también de esa rebelión de esclavos, ¿no?, como lo conceptualizaban también desde Europa, con mayores explotaciones, con finalmente una dependencia que hoy en día se reproduce con otras potencias, Estados Unidos, Canadá y Francia todavía, y otros países de la región y de Europa, que pues han de alguna manera bloqueado el desarrollo autónomo de la isla y de un pueblo que cíclicamente, orgullosamente, sale a protestar.
Entonces también en esta actualización hablamos del país bloqueado, ese movimiento social que desde 2018 protesta en contra de una clase política corrupta en las calles, ya con decenas de muertos, y que es un tema de que se habla menos, ¿no? Se habla menos sin duda que Chile, o se conoce menos de Venezuela o de Nicaragua o de Ecuador, Bolivia, etcétera, ¿no? Entonces aquí está el tema haitiano también en el libro. Entonces, además de los diarios de viaje, también tenemos esa actualización política prácticamente hasta la fecha, y varias metáforas nos explican la situación de cómo estaba Haití con esa cooperación internacional y de cómo está todavía a la fecha, ¿no? La República de las ONGs le llaman, porque hay más de 10.000 organizaciones internacionales con sus propias lógicas, sus propias dinámicas, fragmentando de alguna manera el estado del bienestar o el estado social en múltiples actores. Hay ayudas selectivas, se privilegiaban grupos internacionales, ONGs grandes que pueden interactuar en inglés, en francés, y no grupos pequeños haitianos que sin embargo conocían las realidades locales, ¿no? Entonces es otro mecanismo perverso de alguna manera la cooperación. Se le llaman las multinacionales de la solidaridad porque empiezan a operar con mecanismos típicos de las multinacionales y no tanto centradas en los intereses locales, y entonces son maquinarias enormes, caras también, de la cooperación internacional, que no impactan del todo o en lo que quisieran realmente en las realidades haitianas. La industria del hambre, y es el tema del título del libro, hay todo un círculo vicioso de también multinacionales, países productores, etcétera, que cambiaron la dieta de los haitianos y las haitianas en estos años, que cambiaron su sistema productivo, que siguieron deforestando también, pero también cambiaron la dieta en el sentido de que ciertas ayudas, sobre todo Estados Unidos, favorecen a los agricultores de allá, a los productores de allá, pero no necesariamente a los locales haitianos que reciben esa ayuda, ¿no? El tema de la Carpópolis, esas creaciones de campos semimilitarizados controlados por militares de Estados Unidos. Recordemos, en 2010 llegaron más de 22.000 marinos, ¿no? Y de otros países también enviaron más bien contingentes militares creyendo que la isla estaba poseída por la violencia, ¿no? En realidad eso no era cierto, pero también es otro de los mitos, ¿no? Este de la isla salvaje y violenta, un mito eurocéntrico, estadounidense, creado para mantener bajo control un área estratégica en recursos, en que está la cuarta embajada más grande del mundo de Estados Unidos, y que siempre ha tenido entonces ahí un puesto de control en su patio trasero, que es el área caribeña, ¿no? Entonces se entrelazan temas de cuentos, de narraciones de personas, entrevistas con el tema geopolítico y con la militarización de Haití, las violaciones a derechos humanos graves. Acá se relatan varios casos de matanzas y violaciones de diferente tipo a la población haitiana, perpetradas no solo por la policía haitiana, sino también por las fuerzas internacionales de los cascos azules, que generaron la epidemia de cólera, entre otras cosas, y ciertas represiones importantes en los barrios urbanos de Puerto Príncipe, criminalizando la protesta social. Entonces está todo ese tema, y hasta llegar hoy en día al país bloqueado, ese movimiento que llega hasta la fecha y que reivindica esa autonomía y el cambio político en contra de un gobierno corrupto y ya degenerado en ese sentido, que es el de Jovenel Moïse. Muchas gracias por su atención, y espero les interese el hambre de Haití y poder contribuir, informándose con este libro. Muchas gracias.